Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y vio la ciudad, se puso a llorar por ella, diciendo: «Si tú también hubieras comprendido en este día el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Vendrán días desastrosos para ti, en que tus enemigos te cercarán con empalizadas, te sitiarán y te atacarán por todas partes. Te arrasarán junto con tus hijos que están dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has sabido reconocer el tiempo en que fuiste visitada por Dios». Palabra del Señor. Queridos hermanos, ya queda muy poquito para terminar el año litúrgico de la Iglesia. Este domingo es la solemnidad de Cristo, Rey del universo, y así culmina entonces el año con todo lo que significa para nuestra fe el término de un proceso que representa en el fondo el fin del mundo. Representa la segunda venida del Señor, representa cuando Cristo vuelva en toda su gloria y majestad para establecer su reinado de amor y justicia en la tierra, y luego cuando sea el juicio final también y sea la resurrección de todos los muertos que aún no han resucitado. Por lo tanto, las lecturas nos hablan siempre durante esta semana de cómo prepararnos para esta venida del Señor. Lamentablemente, lo que ocurrió en la época de Jesús se va a repetir en su segunda venida. ¿Qué pasó en la primera venida? Que aquellos discípulos que debieran haber estado dispuestos a recibir al Maestro, lo rechazaron. Así es. El pueblo judío fue preparado durante milenios, desde Abraham, no estaba entonces a la altura de recibir a Jesús y acogerlo con todo amor. Ellos tenían su templo en Jerusalén, sus costumbres religiosas, pero se habían desviado tanto del espíritu de la ley de Dios que en el fondo disfrazaron esa ley de Dios con puras leyes humanas, y en el fondo estaban más preocupados de su propia honra, de una religión al servicio de la política, de la riqueza, del placer, del individualismo y del egoísmo. Entonces, lamentablemente, lo que Jesús le dice a los judíos es que ese templo va a ser destruido, esa religión se va a acabar, la religión tal como la desvirtuaron los judíos. Y es impresionante esta imagen de ver a Jesús llegando a Jerusalén y ponerse a llorar, ¿no? Llora y se lamenta Jesús delante del templo de Jerusalén, porque un día no va a quedar piedra sobre piedra. Estamos hablando del año 30 o 33, por ahí fue cuando ocurrió esto, y justo en el año 70 vino entonces la destrucción completa del templo de Jerusalén, predicha por Jesús en este santo evangelio. Dice: tus enemigos te cercarán, te sitiarán y te atacarán por todas partes, te van a arrasar y no quedará piedra sobre piedra. ¿Y cuál es la causa? El motivo es que no has sabido reconocer el tiempo en que fuiste visitada por Dios. ¡Ay de ti, Jerusalén! Jerusalén, Jerusalén. Si hubieras comprendido el mensaje de paz, pero lamentablemente está oculto a tus ojos. Entonces, ese es el castigo para aquel que no reconoce la visita del Señor, para aquel que vive idolatrando otros dioses que están en el mundo, el dinero, el poder, el placer y tantas otras cosas que pueden llenar la vida y el corazón de una persona, pero que lamentablemente no traen vida eterna.
Hoy en día también está muy de moda el ídolo de la magia, de la brujería, y algunos piensan que se puede satisfacer a dos dioses, ¿no? Algunos creen que pueden venir acá a la iglesia y al mismo tiempo practicar magia, meterse con los brujos, con los tarotistas, con todo eso que está totalmente prohibido por el primer mandamiento, que dice: amarás a Dios con todo tu corazón y evitarás todos los ídolos. Ídolos significan todos esos signos de magia, de brujería, de espiritismo que hoy pululan por todas partes, y da tanta pena de ver cómo muchos se alejan y caen en esta apostasía. En la época de los Macabeos, un par de siglos antes de la llegada de Cristo, surgió una gran apostasía en el templo de Jerusalén. Vinieron los griegos e implantaron ahí una obligación de asumir costumbres paganas, es decir, de ir contra la tradición y la ley del pueblo judío, la legítima ley. Pero algunos se resistieron. En la primera lectura que escuchamos hoy del primer libro de Macabeos, aparece la historia de Matatías, este santo anciano que se resistió a obedecer a los griegos, a los paganos, y dijo: yo voy a seguir fiel a la ley. Tuvo que huir, fue exiliado de ese lugar, tuvo que vivir en las montañas junto con su familia, y de ahí surge ese fuerte movimiento de resistencia de los Macabeos, que lograron devolver la fe primordial, ¿no es cierto?, la fe original al pueblo, y expulsar a este pueblo pagano griego con el rey Antíoco, que quería, ¿no es cierto?, cambiar las costumbres del pueblo de Israel. Se enojó mucho Matatías porque algunos sacerdotes del templo se adaptaron a las costumbres de los griegos y empezaron, ¿no es cierto?, a meterse con ideas tan equivocadas. Hoy en día pasa lo mismo, ¿no? El mundo trata de imponernos ideas, costumbres y antivalores que un cristiano no puede aceptar. Eso viene sobre todo de la Organización de las Naciones Unidas y otras organizaciones que están dominadas por el príncipe de las tinieblas. ¿Y cómo se nota eso? Porque, por ejemplo, promueven fuertemente el aborto, ¿cierto? Tan fuerte es la promoción del aborto que Francia, siguiendo estas costumbres paganas, decretó que en su constitución decretó que el aborto es un derecho humano. Imagínense cómo el aborto, matar a un niño, va a ser un derecho humano. Pero es que es así como va actuando el demonio, va actuando a través de leyes, a través de costumbres y gobiernos mundiales que vienen a imponer una falsa doctrina, una falsa religión. También se impone mucho todo el tema de la educación sexual integral, de la ideología de género, que no es más que una perversión de los niños, de los jóvenes, quitándoles la verdadera visión de la familia y cómo debe el hombre comportarse y la mujer cómo debe comportarse según la ley de Dios, porque Dios hizo la familia para que se procreara. Pero ¿cómo se va a procrear un hombre con un hombre, una mujer con una mujer? Bueno, toda esa depravación la promueve la ONU y otras muchas organizaciones. Y entonces lo mismo pasaba en la época de estos judíos. Y los que se resistieron finalmente fueron exterminados, fueron perseguidos, y fue una gran batalla. Hoy en día ser católico y ser cristiano no es fácil, porque la persecución incluso viene desde dentro de la misma iglesia, que surge por esa apostasía. Apostasía significa renuncia a la verdadera fe y tratar de destruir la fe por dentro. ¿Cómo se nota eso? Cuando hay personas que hablan contra la Virgen María, ¿cierto? Quien está en contra de María ciertamente está en contra de Jesús también y de la verdadera iglesia. Por eso San Bernardo decía que María es la destructora de todas las herejías que hablan contra Dios y contra Jesús. Primero pasan por la Virgen María,
Entonces, quien habla mal de la Madre, también está hablando mal de Jesús y de la Santísima Trinidad y de nuestra fe. Por eso qué bonito que en Chile, al menos en este mes de noviembre y parte de diciembre, celebramos el mes de María y queremos entregarle nuestro corazón a la Virgen. Hoy en día esto no es solamente una devoción, es también un modo de resistencia a toda esta falsa fe que se quiere imponer incluso de estructuras que están dentro de la misma Iglesia, ¿no? Por ejemplo, un sacerdote que aparezca por ahí o un obispo que enseñe que está bien casar matrimonios homosexuales. Eso está ocurriendo en algunos países y lamentablemente son causa de perdición para muchos católicos que siguen a esos falsos pastores. Pero también hay muchos que dicen que no, que hay que seguir la verdadera fe, hay que resistir, hay que conservar la tradición y la ley verdadera de la Iglesia. No va a ser fácil y esta persecución va a comenzar a crecer y desarrollarse más y más. Pero los que permanezcan firmes van a poder salvar a la Iglesia, porque así dijo Jesús a Pedro: el poder del infierno no podrá destruir a la Iglesia. Y se refería sobre todo al último tiempo, al final, antes de su venida, cuando esta persecución va a comenzar a desarrollarse más y más, trayendo una gran tribulación, no solo al mundo, las guerras, los problemas, las situaciones, sino dentro de la misma Iglesia, ¿no? Por eso entonces Jesús llora, sufre y dice: si hubieras conocido el tiempo en que fuiste visitada por Dios, si hubieras aceptado el mensaje de paz, pero no lo aceptaste. Y lo mismo que le pasó a los judíos, que vieron cómo su templo quedó destruido en el año 70 después de Cristo, no quedó piedra sobre piedra, nos va a pasar a nosotros, los católicos, por renunciar a nuestra tradición, por renunciar a la verdadera fe, al verdadero mandamiento de Dios. Entonces es una cosa muy seria, porque si queremos agradar al mundo, estar bien con las leyes mundanas que ya les mencioné, y al mismo tiempo agradar a Dios, estamos perdidos. No se puede. Hay que tomar una decisión. O servimos a Dios o nos dejamos llevar por las inclinaciones desordenadas de la carne, por las tentaciones del demonio y por los errores del mundo en que vivimos hoy. Pidamos entonces a la Santísima Virgen que nos ayude a ser sus hijos fieles, a mantener nuestro corazón íntegro. Es cierto, somos pecadores, pero estamos tratando de luchar para vivir como verdaderos cristianos, conforme dice la oración del mes de María, practicando las verdaderas virtudes: la humildad, modesta flor, que te es tan querida, la caridad, el servicio a los hermanos, pero siempre con la verdad al frente y no dejando que, porque la mayoría sigue un camino de perdición, nosotros vamos a apoyar eso. Por ejemplo, un país donde todo es narcotráfico, donde es un narcopoder, ¿no? Que existe en el mundo, lamentablemente, países que ya cayeron en esa podredumbre social absoluta. Qué difícil es mantenerse ahí católico, de verdad. Qué difícil, ¿no? Porque el poder del narcotráfico es tan grande que domina a los políticos, domina a los gobernantes y puede dominar incluso a los mismos miembros de la Iglesia, ¿no? Puede llegar con una maleta de dinero ahí donde un sacerdote para tratar de comprarlo, y qué fácil es sucumbir a las tentaciones del mundo, del demonio y de la carne, para dejar que el mundo siga echándose a perder. Sin embargo, este tiempo difícil de apostasía, de alejamiento de la verdadera fe, también será un tiempo de formación y florecimiento de verdaderos santos, de verdaderos cristianos que van a resistir, como en su época los macabeos, como en su época los primeros cristianos que prefirieron dar su vida antes que negar su fe en Jesús. Pero para eso necesitamos la ayuda de María, la Madre, que es la poderosa Reina de los ángeles, que va a formar en nosotros un corazón fuerte, un corazón blindado contra la tentación y el pecado, y dispuesto a dar esta santa pelea por amor a Jesús y a su Iglesia. Así sea. Amén.